Amén. Así que en esta mañana vamos a dar parte 2 de Apocalipsis. Le invito a disfrutar de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 20. Yo se lo voy a leer, usted solamente vigila esos 3 versículos, que no me vaya a equivocar en ninguna palabra. Y dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que no son, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Usted recordará, hermano, el mapa que le traje hace 15 días, perdón. Si podemos buscarlo para que se proyecte, Naye, un mapa que dice las 7 iglesias del Apocalipsis, para que usted recuerde más o menos su ubicación. Hace 15 días mencionamos ligeramente que Dios le ordena a Juan, que Jesucristo le ordena a Juan escribir el mismo mensaje para las 7 iglesias que vienen a partir del capítulo 2. Dijimos que esas 7 iglesias se encontraban en la provincia de Asia Menor, no en el continente como tal, sino en una provincia que se llamaba Asia Menor, que actualmente es el país de Turquía. Dijimos que las 7 iglesias forman un radio total de 80 kilómetros a la redonda o al cuadrado, y que estaban ordenadas no de una manera por casualidad, sino con un mensaje profético. Tenían un seguimiento, las 7 iglesias seguían un seguimiento como de manecillas del reloj, comenzando por la iglesia de la ciudad de Éfeso y terminando por la iglesia de la Odisea, las 7 iglesias del Apocalipsis. En un aspecto profético, hermano, dijimos que significa el recorrido de la iglesia general a través de la historia, donde se inicia con una entrega total en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. La entrega por el evangelio era total, y posteriormente, cuando se concluye, llega al punto de una tibieza, como lo dijimos de la Odisea. Esta semana, hermano, quiero por ejemplo ponerle un ejemplo en un contexto. Esta semana, algunas iglesias que se decían evangélicas han adoptado y han aceptado ya el matrimonio igualitario, casar a personas, aceptar a personas del mismo sexo, e incluso hay una iglesia en Brasil que es dirigida y pastoreada por un homosexual. Entonces, si eso no es tibieza, yo no entendería entonces qué fuese otra cosa, porque están coqueteando con el mundo para ganar adeptos, para no perder cierto número, para que no sean atacados. Lo mismo hizo la Iglesia Católica en voz de su máximo representante, de su pontífice. Ha comenzado a aceptar matrimonios igualitarios dentro del catolicismo. Pero ellos no nos importan ni nos interesan. Hablamos de la iglesia evangélica y de la iglesia cristiana. Si eso no es tibieza, entonces ¿qué es? Hablamos de que en Éfeso todos los días se esforzaban y daban su vida. En Esmirna puede usted ver cómo incluso hablan de un caso en específico que mataron a una persona por predicar el evangelio, y llegamos a los tiempos de la Odisea, donde no se sabe si soy o no soy, donde no se sabe si sigo o no sigo, donde a veces estoy y a veces no, donde depende de cómo está mi situación emocional, económica o de salud para poder decir si soy creyente o no, donde tomo como pretexto el haber sido lastimado o decepcionado de una iglesia para apartarme. Eso, hermanos, se llama tibieza. Y nosotros hoy día podemos ver y apreciar claramente que la iglesia general alrededor del mundo está experimentando una tibieza. Dios le dice a la Odisea: ojalá fueras frío, prefiero que seas frío, que de antemano digas yo ya no creo en ti, yo ya no sigo, yo apostato de la fe, a que estés sí y hagas todo lo contrario. Eso es
tiempos son los que estamos viviendo y lo que vamos a ver a continuación, hermano. Quiero dejar en claro una cosa, que pese a que esta imagen que nosotros nos vamos a formar de las 7 iglesias es una descripción profética, sí, también son 7 iglesias verídicas, verdaderamente existieron y son consideradas iglesias históricas. Entonces son desde ambos puntos, desde un punto de vista tal cual, literal, existieron las iglesias, existieron las regiones, existieron las provincias en esas ciudades, y también desde un punto de vista profético, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, hermanos? Bien, ahí está, mire, lo que yo le decía anteriormente, esas son las 7 iglesias, esa es la provincia de Asia Menor, ese es el país de Turquía actualmente, y esas 7 iglesias abarcan 80 kilómetros cuadrados, ¿sí? Empieza en Éfeso, termina en la Odisea, siguiendo el orden que no estableció Juan. ¿Quién le está dictando? ¿Quién le dijo, escribe lo que vas a ver? Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién dio este orden? Nuestro Señor, y Él no escribe nada por casualidad. Versículo número 19 dice así: escribe las cosas que has visto y las que no son, las que son y las que han de ser después de estas. Y el 20, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, Jesucristo mismo nos está revelando, hermanos, el primer simbolismo de todo el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Usted podrá decir, sí, apenas van 20 versículos, va empezando el libro, pero es Jesucristo mismo quien nos dice qué significa la primer figura, el primer símbolo, la primera enseñanza que va a aparecer en este maravilloso libro. Y nos dice que la primera revelación de esa figura dice que son 7 estrellas. Y dice que esas 7 estrellas están a la derecha, están a la diestra de Él mismo, del Hijo. Y que representan, hermano, la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia del Creador del universo en cada iglesia que Él ha mencionado. Y también representa que Él siempre está hablando a su pueblo por medio de ángeles, ¿sí? Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi derecha. Hasta ahí, primera parte. Ese es el primer misterio. Y luego más adelante, sáltese lo de los 7 candeleros, después de los 2 puntos para llegar al significado. Dice, las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 estrellas. No nos dice cuántos ángeles hay para cada iglesia, ¿sí? Nos dice que son los ángeles para las 7 iglesias. Puede que cada iglesia tenga millares de ángeles, como hay ángeles en este momento, aquí en este lugar, y como hay ángeles para todas las iglesias que verdaderamente profesan el nombre de Jesucristo. Así que para cada una de esos 7 candeleros habrá 7 estrellas, y cada estrella representa X cantidad de ángeles. ¿Y qué significa por sí mismo el nombre de ángel? Algo muy sencillo: mensajero. ¿Un ángel qué es? Un mensajero. Por eso le digo que las 7 estrellas en las iglesias representan que Dios siempre está en medio de su pueblo a través de palabra. Siempre hay un mensaje que comunicar, siempre hay un mensaje que hablar, ¿sí? No debe de haber, que las hay, pero no debe de haber iglesias con las cuales usted llegue, se siente y solamente haya una obra de teatro, por ejemplo un sketch, se levante y se tenga que ir. O que solamente haya alabanza, termine la alabanza y se vaya. Porque en todas las iglesias que debe haber palabra, siempre. Porque Dios ha enviado a sus ángeles para que traigan el mensaje que Dios tiene destinado para cada iglesia. Amén. A lo largo, hermano, de la historia bíblica, es decir, a lo largo de todo este precioso libro, y también actualmente, eso no ha desaparecido, hay ángeles con labores especiales o mensajes específicos a dar, ¿sí? Toda la Biblia está lleno de que ángeles llevaron o hicieron alguna labor en especial.
Y esa labor y esos mensajes no han terminado. Los ángeles siguen haciendo labores. Los ángeles siguen trayendo mensaje a su pueblo. Incluso la Biblia dice, muchos de ustedes sin saber han hospedado ¿qué? Ángeles, porque Dios manda ángeles por medio, puede ser a veces de personas como en el caso de Abraham, que eran personas físicas, pero eran ángeles y al fin nunca más las volvemos a ver. Si tú estás pasando un momento difícil, vamos a poner un ejemplo clásico. Si tú estás en la calle, por ejemplo, y se te pierde tu dinero, no sabes ni qué hacer para regresar a tu casa, estás muy lejos y de repente alguien te dispara el pasaje, eso puede ser considerado un ángel. El Señor tiene un ángel para cada uno de nosotros. El Señor tiene un ángel para cada iglesia. Lo mismo cuando estás, no sé, a punto de sufrir un accidente y alguien te dice, no, mejor por acá, o sabes qué, mejor vamos por allá, y después te enteras que por donde tú ibas a ir asaltaron, robaron, se cayó algo. Esos son ángeles, ¿sí? Entonces, los ángeles no han sido frenados para el cristianismo, ni para los creyentes, ni para los hijos de Dios. Usted sale de este lugar, usted va a su casa, usted va al trabajo, va a la escuela y tiene ángeles acampando alrededor de usted, ¿sí? Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. Hay ángeles, hermano, protectores de naciones, ¿sí? Como es el caso de Miguel. Y usted lo puede analizar y lo puede estudiar específicamente en el libro de Daniel, capítulo 10 y capítulo 12, que Miguel es el encargado de cuidar, de salvaguardar a la nación de Israel, ¿sí? De protegerlo. Entonces, el cual en estos momentos Miguel tiene mucha chamba, tiene mucho trabajo. No es el domo de hierro el que está salvaguardando que Israel sea destruida. Es la labor de Miguel, que Dios le ordenó que cuidara a su pueblo Israel, y sigue funcionando. Y desde que le fue puesta esa misión hasta ahora y hasta que se cumplan los tiempos de la profecía, Miguel cuidará de la nación de Israel, ¿sí? Y hay otros ángeles cuidando a más naciones, pero específicamente hablamos de Miguel. Hay ángeles, hermano, cuidadores de niños, ¿sí? En Mateo capítulo 18, el propio Maestro, el propio Jesucristo está diciendo que hay ángeles que cuidan a esos pequeños, dice así la palabra de Dios. Si usted puede ver a niños, usted puede tener niños, sabe con seguridad, plenamente, con confianza, que hay ángeles rodeándolos, cuidando su mente, ¿sí? Porque el diablo quiere atacarnos con caricaturas, con dibujos, con música. Ahorita no van a la escuela, pero cuando regresen a la escuela, con amistades que quieren lavarles el cerebro, que quieren lastimarlos. Hay ángeles para cada niño. Hay ángeles también, hermano, para cada creyente. Como usted y yo, a lo mejor ya no somos niños de edad, tenemos que ser niños en nuestra forma de ser, pero no de edad. Y hay ángeles para usted y para mí. Cuando habían metido a Pedro y a Juan ahí en Hechos capítulo 12 a la cárcel, y los apóstoles estaban en oración, dice que tocaron la puerta y fue Rode y escuchó que era Pedro, y en lugar de abrirle, ¿qué fue decirle a los discípulos? Ahí está Pedro. Dice, estás loca, a lo mejor escuchaste a su ángel, ¿sí? Eso es lo que le dijo los discípulos. Los judíos, los hebreos, tienen una profunda creencia en ángeles, ¿sí? Ese es algo arraigado en ellos, y no está mal y no es una mentira. Dios manda ángeles a cada uno de nosotros. Hay ángeles, hermano, también que comunican algo, ¿sí? Como le decía, si son mensajeros, la principal función de un ángel es traer algo, es transmitir algo de Dios mismo. Dice que están sentados a su derecha. Imagínense lo que escuchan los ángeles, imagínense lo que ven los ángeles. Abraham, cuando le dijeron que iban a nacer Isaac, ¿quién fue? Los ángeles que le estoy comunicando. Igualmente después lo acompañaron con Lot para rescatarlo de Sodoma. A Agar en el desierto se le apareció un ángel y le dijo, rescata al niño, regresa, ¿sí? A la mamá de Sansón se le apareció un ángel y le dijo, vas a tener un hijo y lo vas a tener que apartar. A Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba profesando, haciendo su labor como sacerdote, se le apareció un ángel y le dijo, vas a tener un hijo. A María, la madre de Jesús, ¿quién se le apareció? Un ángel, y le dijo, en tu vientre vas a tener la bendición de procrear y de tener al Salvador. A las mujeres, cuando resucitó el maestro y que fueron a la tumba,
Y yo, es que ustedes a quién buscan. Vive. Mejor vayan y díganle a sus discípulos mensajes claros, ¿sí? Cuando el maestro asciende al cielo, ¿qué fue lo primero que se le apareció a los discípulos? Un ángel, y les dijo: ¿por qué lo buscan en el cielo? Mejor esperen y mantengan la fe de que así como se fue, regresará. Entonces, y hay muchos más casos de ángeles. Usted ahorita podrá el Espíritu revelarle alguno en específico. El punto aquí es que los ángeles cuidan, tienen una labor, y los ángeles también nos traen mensajes, nos revelan, ¿sí? Lo que vio Juan en el cielo, lo que dijo el Señor que escribiera Juan, no nada más es para este tiempo, fue para todo. A partir de ese momento y hasta que Cristo venga, los ángeles están a favor nuestro. Y eso dice la palabra: ángeles ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Si usted se considera, yo voy a heredar la salvación, tiene ángel asentado ahí a su lado ahorita. También, hermano, esta primera revelación que marca versículo 20 del capítulo 1, refiere a unos candeleros, a unos candelabros también se le conoce, ¿sí? Dice aquí, versículo 20, terminemos de leer, dice después de la coma: y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Las 7 iglesias. Las iglesias van a ser los candeleros. Son también 7. Y como le dije hace 15 días, usted el número 7 lo va a ver mucho en todo el libro de Apocalipsis. Y se va a significar lo mismo. El 7 significa perfección o plenitud, ¿sí? Entonces usted va a ver que el libro de Apocalipsis está lleno del número 7. Ahora bien, hermano, yo le pregunto, ¿cuál es la función de un candelero? Que alguien me diga aquí, la función de un candelero es esta: alumbrar. Como tal, no es la de dar luz. Para eso está la vela, para eso está el aceite en ese tiempo, ¿sí? La función del candelero es ser portador de la luz. Porque nosotros podemos tener un candelero vacío, sin velas, ¿y va a alumbrar? No, yo tengo que ponerle una vela, tengo que ponerle fuego para que la vela prenda, y entonces sí. Entonces la función real de un candelero es ser portador de luz y ser puesto en lugares oscuros para alumbrar. Esa es verdaderamente la función de un candelero. No produce la luz, un candelero no produce luz, ¿sí? Entonces, hermano, si la iglesia son los candeleros y un candelero es portador de luz, ese es el papel y la misión de la iglesia, histórica y actual: ser portador de luz, de la luz verdadera. No con luz propia, porque usted y yo somos candeleros, porque esta iglesia es un candelero, pero si intentamos hacerlo con nuestra luz propia, no vamos a alumbrar absolutamente nada, ¿sí? Nosotros somos portadores de la luz verdadera que es Cristo, ¿sí? De la luz verdadera que es Jesucristo. Se deposita en nosotros y entonces sí, nosotros somos llevados a lugares de oscuridad para alumbrar. Ajá. La luz de Cristo. Vea primero Mateo capítulo 5. Aquí se nos va a especificar más claramente lo que estoy transmitiendo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y dice así, igualmente yo lo leo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como una caja, ¿sí? Entonces no va a haber una luz, una vela, un velero, y se va a poner una caja para taparlo. Sino, ¿sobre qué? El candelero, sino sobre usted y sobre mí. Y aquí viene también la segunda parte: y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En casa. Siguiente 16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, vea cómo los está llamando Jesucristo mismo. Dice: ustedes son candeleros. Ustedes no son una luz que van a ser tapados con una caja, sino son candeleros portadores de luz, ir a lugares de oscuridad y van a alumbrar toda una casa.
Yo no sé a qué intensidad alumbre un candelero. Si dejáramos aquí todo apagado o si viniéramos de noche y pusiéramos un candelero, no sé hasta qué intensidad tenga. Pero si sumamos su candelero, su candelero, su candelero, su candelero, mi candelero, entonces podríamos ver claramente. Antes no había energía eléctrica. Antes los candeleros estaban en el tabernáculo, estaban en el desierto donde la noche es más densa. ¿Y usted cree que alumbraba o no alumbraba? Incluso estaban tapados por cortinas, todavía estaba, a pesar de la noche densa, estaban cubiertos por cortinas de alto grosor, ¿sí? Que no permitían que la luz de la luna pasara, por ejemplo, pero dentro había candeleros que alumbraban y que el sacerdote podía ver perfectamente los lugares. Así alumbre, dice el maestro, su luz y mi luz dentro de este mundo para que Cristo sea glorificado. Y ahora vamos a otra cita. El apóstol Pablo, creyendo esto, lo reafirma a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice así, desde el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual que resplandecéis como luminares en el mundo. No crea que lo que le acabo de hablar de la tibieza es nada más específicamente para el siglo XXI o lo que va a venir más adelante. Desde ese momento Pablo les está diciendo que la gente era malvada, que había maldad, que eran malignos, ¿sí? Pero la misión era la misma. Dice, ustedes sean irreprensibles para que sean lumbreras, nuevamente, el candelero saliendo a escena. Lo que Cristo dijo en el Apocalipsis, que dijo que las 7 iglesias son los 7 candeleros, un candelero es portador de luz y llevado a lugares de oscuridad, así alumbre su luz en medio de esta generación. Y yo puedo ver hoy día, hermano, no hablo de aquí, pero sí alrededor del mundo, que la gente prefiere ser parte de oscuridad que alumbrar. Alumbrar no es fácil. Es más fácil unirse a la oscuridad. Es más fácil ser parte de la oscuridad. Y hay gente que ha renunciado, que ha dejado su candelero ahí y se ha pegado mejor a la oscuridad. Es cosa que no nos debe pasar a nosotros, y menos en estos tiempos, y menos en los tiempos que han de venir y que han de acontecer. Así que su candelero siempre esté en función. Cuando Dios diga, necesito que alguien alumbre a tal persona, necesito que tal candelero alumbre a cierta ciudad, usted sea el que diga, mi candelero está siempre encendido. Eso es lo que le pasó a las vírgenes. Se les terminó el aceite, no llevaron de reserva y al fin y al cabo acabaron en la oscuridad, ¿sí? Nosotros, usted, yo, somos alumbrados por la luz de Cristo, y esa luz nunca se va a agotar. No va a llegar nunca un recibo que diga, te he cortado la luz por falta de pago. La luz de Cristo siempre está fluyendo. La responsabilidad es que usted y yo seamos esos candeleros portadores de luz. ¿Ven? Así que, hermano, vamos a adentrarnos un poco únicamente en una iglesia. Por falta de tiempo para seguir con este tema, solo vamos a mencionar una iglesia. Hay para sacarle jugo, pero un buen rato. Si aún hay para sacarle un buen rato, imagínese a 7, ¿sí? Pero por la planeación del calendario se van a omitir muchas cosas. Así que usted en casa puede seguir el mismo modelo que yo le voy a dar de las 6 restantes, de las 6 que van a faltar. Y elegí la iglesia de Éfeso. Comentamos, hermano, que en general contienen todas las iglesias un reconocimiento de labor, con la frase, yo conozco tus obras. Esa la va a encontrar en todos, incluso en la Odisea, pero esa para mal, ¿sí? Las 6 restantes son, yo conozco tus obras de forma positiva. A la Odisea también le escribieron, yo conozco tus obras, pero si lee lo demás va a ser de una cuestión negativa, ¿sí? Y también vimos que toda iglesia contiene una corrección, con la palabra, pero tengo pocas cosas contra ti. Y esta frase solamente la tienen 5 iglesias, 2 no. Esmirna y Filadelfia no se les halló algún error. Al contrario, son las 2 iglesias más alabadas, ¿sí? Para que cuando usted lo estudie, lo analice en casa,
no se vaya como que a ir con la finta o a confundir. Así que vamos a ver la única iglesia que yo le traigo hoy. Me hubiese gustado que la viéramos todas, pero en casa usted tiene tarea. Vamos al capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Nuevamente yo lo voy a leer, usted solamente disfrute del momento, y dice así. Cristo mismo está diciendo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde que cada iglesia tenía ángeles. Y dice: el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los ángeles a su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que Cristo está siempre en medio de su iglesia, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También conozco que has sufrido, que has tenido paciencia y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 2 veces le dice que conoce su paciencia y su arduo trabajo. Primera ciudad mencionada que Cristo menciona, Éfeso. Ya se profundizó cuando estudiamos esta carta, hermano, pero le refresco algunas cosas. Lo siguiente: Éfeso era la ciudad más importante de la provincia que vimos hace un momento. Incluso era más importante que la propia capital. Éfeso no era la capital de la provincia de Asia Menor. La capital de Asia Menor era otra iglesia que vendrá más adelante, y era Pérgamo. Pérgamo era la capital, pero Éfeso era más importante que todas esas ciudades. Pasa como en algún momento sucedió aquí en México. Cuando llegaron los españoles, al primer lugar donde llegaron fue a Veracruz, y Cristóbal Colón lo estableció como capital. En algún momento Veracruz fue capital del imperio de la Nueva España, pero después de darse cuenta que Veracruz no da para mucho, trasladaron la capital a la Ciudad de México. Lo mismo pasa en Asia Menor. Pérgamo era la capital, pero sucedía que no era la ciudad más importante. La ciudad más importante era Éfeso, era conocida como el mercado de Asia. Si alguien quería encontrar algo, tenía que ir a Éfeso, porque tenía un puerto y porque tenía gran comercio. Si alguien quería ir a Roma, la capital de todo el imperio, por Éfeso tenía que pasar forzosamente. Sí o sí tenían que pasar por Éfeso. No había otra ruta. Incluso, hermano, aquellos mártires cristianos que eran atrapados por predicar el evangelio y tenían que ser llevados al Coliseo romano a morir delante de todos por los leones devorados, tenían que pasar por Éfeso. Era una parada obligatoria, ¿sí? Y en Éfeso también estaba, recuerda, el templo de Artemisa. Era una de las maravillas actuales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se le está destacando a Éfeso? 2 cosas primeramente: su arduo trabajo y su paciencia. Esas palabras, hermano, describen cualidades que en toda iglesia debe existir, sin importar, ojo, el tamaño del edificio, sin importar el número de congregantes o el tiempo que lleve la iglesia. Toda iglesia, grande, pequeña, mediana, extra grande, extra chica, tiene que tener estas 2 características y estas 2 cualidades: arduo trabajo y paciencia. No importa tampoco en dónde esté asentada la ciudad, de qué lado esté, o en el tiempo en el que esté. No es que fuimos parte de la iglesia primitiva. No es que fuimos parte del avivamiento de los 80. No es que ahora somos de la iglesia actual. No importa. Eso no importa. Lo que importa es que eres iglesia de Jesucristo, eres seguidor de Jesucristo, debes de tener un arduo trabajo y paciencia. Eso es lo que nosotros debemos de copiar. Vea Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, 20. Versículo 20. ¿Ya llegó? Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como lo dijo el propio Cristo a Juan. Dice: yo el que estoy
el que tengo los ángeles, las 7 estrellas a mi diestra y que me paseo en medio de los candeleros. Aquí está revelado, Cristo lo dijo antes, donde haya 2 o 3, donde haya 200, donde haya 100, donde haya miles, donde haya un estadio lleno, donde haya un auditorio donde se alabe mi nombre, ahí estaré yo en medio. Pero ahí donde yo estoy en medio debe existir también un arduo trabajo y paciencia para la obra. Estas 2 características, hermano, hablan de una disciplina diaria. No se puede tener un arduo trabajo cada 8 días. No se puede tener paciencia cada quincena. Arduo trabajo y paciencia son diarios. De una concentración en lo que se hace. Cuando usted hace un trabajo forzado que le implica invertir sus fuerzas, está concentrado. ¿O usted cree que cuando un albañil está boteando, está distraído? ¿O usted cree que cuando un herrero está ahí soldando, está distraído? Se va a soldar el dedo. ¿Sí? Hay incluso muchos videos de estos de risa chistosos, cuando los albañiles según terminan un cuarto y no hicieron la puerta, dijeron ¿por dónde voy a salir? Porque no se concentraron. Entonces, el largo trabajo, la paciencia habla también de que debe existir una concentración, un esfuerzo de tiempo. Y el esfuerzo de tiempo implica que sabemos claramente que toda obra en el nombre de Cristo no trae resultados de la noche a la mañana. El arduo trabajo y la paciencia sabe que lo que usted está haciendo hoy por la obra, pasará un tiempo para ver fruto, para ver resultados. Porque las personas podrán decir, es que yo ya oré y yo ya le prediqué y al día siguiente pues ya lo vi tomando otra vez, yo ya no me voy porque se ve que Dios no me ha llamado para predicar, y te vas. Al contrario, todos los días haces un trabajo constante, todos los días te preparas, todos los días le imprimes concentración. En cualquier lugar, establecer días de culto, yo le pregunto, ¿es fácil? Yo me acuerdo que a raíz de la pandemia, nosotros, el culto de los viernes es joven, es nuevo. Fue a raíz de la pandemia. Y ha costado trabajo. Hoy día podemos ver que los hermanos, y aprovecho para invitarle, decirle, venga entre semana. Se ha sufrido, por ejemplo, en asistencia, porque no es fácil establecer días de cultos. En los días de oración es lo mismo, ¿sí? Entonces, un arduo trabajo. ¿Usted qué va a decir? Es que este viernes nada más vinieron, le prediqué a 5 personas. Pastor, ya no me anote en la lista de junio, por favor, porque yo no le predico a 5, me entristece. Un arduo trabajo sabe que aunque haya 3, que aunque haya 5, y en fe sabremos que pronto habrá más hermanos. Y si nosotros no queremos venir, vendrán nuevos, ¿sí? Para vergüenza nuestra. Pero es un arduo trabajo, ¿sí? ¿Usted cree que no se necesita tiempo, esfuerzo, trabajo de salir a predicar? Los hermanos que van al hospital, pararse temprano, que les hagan groserías, que los rechacen, que no haya dinero para entregar el café, y que digan, es que por una semana no nos fue bien, ya no hay que hacerlo. No, al contrario, al día siguiente a la semana siguiente le meten todavía mayor fuerza, le meten mayor fe, ¿sí? Compartir las buenas nuevas en lo virtual. Ahora que nosotros tenemos una página de Facebook, podemos ver que ni en esa área, hermano, es fácil, ¿sí? Y no es reproche ni llamada de atención para nadie, pero por ejemplo, los hermanos hacemos o subimos, generamos ideas para que usted participe, se involucre, comparta. ¿Y qué cree? La verdad es que no es así. Y yo no le digo a mis hermanos, ¿saben qué, hermanos? Pues ya hay que renunciar a esto, hay que darle baja a la página y mejor pongamos una de un trío para ir a cantar al metro. No, para toda obra del evangelio se necesita un arduo trabajo y se necesita paciencia. Y nosotros sabemos que lo que hacemos algún día, en algún momento, traerá los frutos deseados. No sabemos cuándo. Y eso es lo que se le está diciendo a Éfeso. Yo te vi trabajar mucho tiempo. Yo te vi que estabas a punto de tirar la toalla. Yo te vi que nada más en un culto vinieron 3 personas que eran los de siempre, que estabas cansado. Pero te reconozco que no abortaste la misión. Te reconozco que no abandonaste. Te reconozco que a lo mejor en tu familia te abandonó, te dejaron de hablar tus amigos, pero seguías ahí duro y dale, duro y dale. Eso te lo reconozco a toda la iglesia de Éfeso. Vea qué conjunto, qué unidad había.
que no está diciendo nada más a la familia de Éfeso tal, nada más al ministro encargado de Éfeso tal, no, está diciendo a toda la iglesia de Éfeso, que hicieron un trabajo bien potente y bien pesado, se los reconozco, porque unificar la iglesia no es fácil. Por medio del mensaje a Éfeso, hermano, Cristo nos está enseñando, buenos días, Cristo nos está enseñando que el cristianismo no es para quien no quiera cansarse físicamente. El cristianismo no es para las personas que dicen, es que amanezco bien cansado para ir a trabajar al día siguiente. Para él no es el cristianismo. El cristianismo no es para quien diga, es que ya fui tres meses seguidos, creo que me voy a tomar un descansito porque como que me estoy enfermando. El cristianismo no es para esa persona. El cristianismo tampoco es para el que no desee sudar de forma literal. Mire, yo la verdad no soy de las personas que sudan. A pesar de que haga ejercicio o corra o así, casi no sudo. Pero para las personas que digan, el cristianismo nada más es llegar a sentarse y disfrutar de la palabra, para él no es el cristianismo. El cristianismo es para decir, hay que tomar la escoba, hay que tomar la jerga, hay que subir 3, 4 cubetas, hay que ayudarle a las hermanas, hay que cooperar para la persona que viene en silla de ruedas para bajarla. Es que me canso de sudar. Para él es el cristianismo. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes sudaron y ustedes se cansaron. Llegaban los domingos en la noche a su casa muertos y cansados. A lo mejor se fueron sin cenar varias noches, pero lo dieron todo. Para ellos es el cristianismo. El cristianismo no es para quien no quiere ensuciarse las manos. Que no, es que me acabo de comprar mi traje, es que acabo de bolear mis zapatos. ¿Me puedes ayudar, hermano? Fíjese que pues Keilita acaba de vomitar el baño número 2. Dígale a su papá. Para quien no quiere ensuciarse las manos, para él no es el cristianismo. A él no se le va a reconocer en esa parte. Siempre hay algo que hacer en la iglesia. Las personas que tienen un constante, no hablo nada más de mujeres, sino también hay hombres que a lo mejor hacen labores domésticas constantemente, podrán ver que el aseo nunca se va a terminar. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Y mire, yo la verdad pues, tengo mis manos bien bonitas y las cuido, pero cuando hay que trabajar, ni modo. Me han salido, ahorita tengo un callo aquí por la batería. Y digo, mis manos bonitas. Pero hay personas que dicen, yo no me quiero ensuciar las manos. Yo nada más vine a disfrutar de la presencia de Dios. Yo nada más vine a que el Señor me abrazara y me consolara. Para él no es el cristianismo. Para la iglesia de Éfeso lo tenían bien claro. A ellos no les daba miedo trabajar. A ellos no les daba miedo darlo todo, hermano. ¿Sí? En cualquier otro trabajo o en otra profesión pasa lo mismo, ¿sí o no? Observa al albañil que le diga, yo te voy a construir tu casa, pero no me voy a cansar. Cuando yo me canse ya no vengo al día siguiente. Yo no me quiero ensuciar las manos. Imagina el cocinero, ¿sí? Que le diga al del restaurante, pues la verdad, mira, yo nada más puedo trabajar tales horas y no puedo hacer mucho porque mis manos. Imagínense al abogado que ahora con lo de la pandemia tiene que irse a formar afuera de la jurisdicción y estar debajo del sol, que diga, ay no, es que me asoleo y se me puede bajar la presión. Imagínense al doctor, ay es que yo no quiero ensuciarme las manos de sangre, ¿sí? No, ahí las enfermeras que están, al que está operando, limpiándole el sudor. Imagínense al arquitecto que tiene que ponerse también sus botas y a pesar de haber estudiado, ponerse sus cascos e ir a la obra. Todo trabajo, toda profesión, todo oficio, hermano, requiere ensuciarse las manos. ¿Por qué en el cristianismo no? Si la Biblia habla que lo que usted y yo hacemos es un oficio y no queremos ensuciarnos las manos. Hombres y mujeres, por favor, cuando haya que trabajar, dejen sus tacones de lado. Es que mis chanclas no combinan. Aunque tenga usted sus pantuflas esas de garrita, de Homero Simpson, tráigaselas. Si hay que trabajar, hay que ensuciarse las manos, hay que sudar y hay que cansarse físicamente para poder ser como la iglesia de Éfeso. Por constancia y permanencia es que Dios alaba a esta iglesia, hermano. Y por exactamente las mismas características, el Señor nos evaluará como miembros de una iglesia. ¿Sí? Nos dirá, voy a poner mi caso, cuando el Señor me llame, Josué Soberanes, estuviste en Embajadores de Cristo de 1992 hasta 2000, y ahí le pongo signos de interrogación porque no sé hasta cuándo estaré.
¿Qué es lo que hiciste? Te la pasabas sentado atrás con tu celular, te las pasabas platicando, ¿sí? Te di unos brazotes bien fuertes para que ayudaras a cargar las sillas y nunca lo hacías, ¿sí? Imagínense, Dios nos va a pedir ese tipo de cuentas también. Ya hemos hablado, hermano, que cuando lleguemos al cielo, esas mismas cualidades de forma particular y personal nos va a dar la entrada y a la eternidad. Buen siervo fiel. Pero también como miembros de una iglesia se nos va a pedir cuentas y responsabilidad. Te puse en una iglesia pequeña, te puse en una iglesia grande, te puse en una iglesia mediana, te di talento, no querías tocar los miércoles porque decías que estabas muy cansado, no querías predicar los viernes porque decías, es que es el día que yo aprovecho para irme con mis amigos, es que no querías y yo te lo di. Eso es parte de lo que les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y también, continuemos leyendo, regrese usted al capítulo 2. Dice después, versículo 2, después del punto y coma. Y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y ¿qué? Y no lo son. ¿Qué le dio también a esta iglesia? Discernimiento. Toda obra, toda acción e incluso toda intención es probado para comprobar que verdaderamente proviene de Dios. Eso es la estrategia. Conociendo Gamaliel, uno del Sanedrín, dijo, es que hay que dejarlos porque si es de Dios va a permanecer y si no estaríamos luchando contra Dios, si es de los hombres se va a desvanecer. Entonces, Gamaliel tenía un poco de discernimiento y de conocimiento de discernimiento, y es lo que esta iglesia aplicaba, pero así, mire, así, el discernimiento. En Éfeso eran especialistas en discernir a los falsos apóstoles. Pocas veces, porque no puedo decir que nunca, pocas veces de seguro fue engañada. Porque recuerde que en la época había muchos falsos maestros. El apóstol Pablo habla de que había muchos falsos maestros y que tuviesen cuidado. Entonces, no creo que la iglesia de Éfeso nunca haya sido a lo mejor engañada, pero de esa experiencia aprendió y le pidió al Señor discernimiento para que no le pudiese volver a pasar, ¿sí? No permitió que casi nunca fuese sorprendida por los dichosos apóstoles que se infiltraban en ese tiempo en las iglesias y enseñaban cosas como a ellos. Les dijo que había una secta llamada los Nicolaitas. A Éfeso les decía, ¿sí? ¿Qué eran los Nicolaitas? Ellos promovían la libertad espiritual para adorar ídolos y para tener inmoralidad. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Dice, tú resististe a estos, los identificabas de que no te enseñaran ninguna otra cosa y los expulsabas, porque dice, los aborreciste. No, es que hay que orar por ellos, hay que amarlos en el amor del Señor. Hay que darles una oportunidad. Dice que los aborrecía. Y yo le comparto la siguiente noticia. El día de ayer para usted transcurrió de forma normal. ¿Para usted fue un día normal el día de ayer? ¿Sí? Bueno, fíjese que hubo un teólogo colombiano llamado Ferrer o apellidado Ferrer que dijo que el día de ayer iba a ser la segunda venida de Cristo. Lo curioso de esto es que ya erró por segunda vez, porque este mismo personaje, el 28 de enero de este año, dijo que iba a ser la segunda venida de Cristo. Y no conforme con eso, publicó, a raíz de lo que está pasando en Israel, que ayer iba a ser la segunda venida de Cristo. Dígame si esos no son falsos maestros, dígame si esos no son falsos apóstoles. Y hay que tener un discernimiento, porque yo le aseguro que hubo personas que se la creyeron, ¿sí? Que empezaron a pedir perdón por todos sus pecados pasados porque pensaron que ya vendría la segunda venida, que prepararon sus cosas, que hasta le hicieron así como Ludovico cuando ya eran las 12 y no se iba, ¿sí? Porque esas personas engañan, pero como no tienen discernimiento, le creen. Pero usted y yo que tenemos discernimiento y que nos enseña la Escritura que nadie sabe el día de la hora, ni siquiera el Hijo. Si el Hijo no sabe cuándo vendrá por segunda vez, ¿qué le hace pensar a este falso apóstol y maestro que sabe y que puede decir al mundo cuándo vendrá Cristo por segunda vez? Entonces, a ese tipo de cosas, usted y yo debemos de tener cuidado, discernirlos aún con todo el amor y todo el respeto, aún se levanten dentro de la iglesia. Saberlos identificar. Y como Cristo mismo dijo,
aborrécelos. Yo sé que es una palabra fuerte, pero es que el amor del Señor, y es cuando hablan así en contra de lo que Dios ha establecido, no puede brotar otro sentimiento. Porque a cuántos no van a engañar y a cuántos no van a llevarse entre las patas, ¿sí? Esto del discernimiento, hermano, solo es posible cuando se logra que Dios more dentro de la iglesia, que se pase en medio de la iglesia, que hace una habitación dentro de la iglesia y que la iglesia se mantiene pegada a Dios, ¿sí? No nada más Él en medio de nosotros, sino nosotros pegados a Él. El discernimiento para todo lo relacionado con la iglesia y para todo lo relacionado con tu vida está al alcance por medio del Espíritu Santo, pero se anhela. El discernimiento se anhela. ¿Usted anhela tener discernimiento? Lo pide. Lo pide. Hay personas que no anhelan tener discernimiento y está bien. Usted anhela tener discernimiento, lo pide y lo busca. ¿Y sabe qué es lo que sigue después de anhelarlo, pedirlo, buscarlo? Se va a enfrentar a situaciones que van a poner en jaque el discernimiento que ha pedido. Porque no pretenda que el discernimiento se desarrolle nada más porque sí, ¿sí? Van a enfrentar situaciones, van a venir personas, por ejemplo, algo muy típico a las iglesias, venir las personas a hacerse las que necesitan dinero, las que tal persona, tal familiar está en el hospital. Para eso también se ocupa el discernimiento, para no ser engañados de esa manera, ¿sí? ¿Ve por qué le dije que no íbamos a poder ver todas las iglesias? Ya se me hizo tarde. También, ojo aquí, hermano, de no caer en el otro extremo, que fue el error y la corrección para la iglesia de Éfeso. Cayó en un afán y en un ego personal. A eso el maestro le está llamando, dejaste tu primer amor, ¿sí? Versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que te afanaste tanto, que el ego te absorbió. Esto le ocurrió a esa iglesia. Y es que al ver grandes resultados, hermano, puede llegar a pasar que nos desenfocamos de Cristo. Porque vemos que lo que nosotros hacemos y decimos produce éxito, nos desenfocamos, ¿sí? Y dejamos que Cristo deje de ser el centro de atención para que pase a ser por un hombre, ¿sí? Ahora la propaganda es, y la atracción es que tal persona va a estar en algún lugar, o que predica tal persona en una iglesia, y no que se predica a Cristo, ¿sí? Guillermo Maldonado 2021 en tu ciudad, espéralo. Ese hombre puede tener cierto éxito, su iglesia es inmensa, ¿sí? Pero ha dejado su primer amor, se lo firmo, porque ha pasado la gente a admirarlo a él y no a Cristo. No es que mi padre espiritual, es que mi papá espiritual. Y se deja de reconocer a Cristo. Las iglesias hoy día, hermano, emplean actividades modernas, ¿sí? A alguien se le ocurre, tengo esta idea, miren, para atraer gente, y dejamos el primer amor, el evangelio puro que corre a las personas. El evangelio puro va a correr a las personas, hermano, porque no le va a gustar que le diga, el que toma ya no lo haga más, el que robe ya no lo haga más. Pero si tú dices, no importa, joven, vamos a tener aquí una tardeada de alabanza e implementan luces de colores y humo, la gente va a venir. Hoy día hay un concepto llamado Cristoteca, hágame usted el favor, Cristoteca. En las grandes iglesias, ¿sabe qué hay? Hay cafetería, por si no quieres estar en la predicación, vas y te tomas un café. Están hablando de algo que a mí me incomoda, y que dices, no, yo como que esto no quiero escuchar, me voy a ir a tomar un café. Y eso lo implementan las iglesias como modernidad, con el pretexto de que la gente hay que darle las mejores condiciones para que se sienta como en casa. No, hay que hablarles la palabra. Y eso fue lo que pasó en Éfeso. En Éfeso había dinero y empezaron a lo mejor a implementar otras actividades, dejaron su primer amor, trabajaban mucho y dejaron de que el centro de todo, la predicación, fuera Cristo. Hermano, lo ideal es trabajar y dar lo máximo siempre, pero sabiendo que Jesús es la razón de aquí, ¿sí? Y que sin Él todo es vanidad.
todo es vanidad. Si yo ahorita me pusiese a hablar de motivación, porque son los nuevos mensajes del siglo XXI, motivacionales, y ya no que te lleven al arrepentimiento, y ya no que haya un redarguir, ahora te están motivando, que tú puedes hacerlo. ¿Cómo ser un cristiano exitoso en 7 pasos? Es el libro que más recientemente vi en una página de internet. ¿Cómo ser un cristiano exitoso en 7 pasos? Imagínese usted. Solamente es uno. Deja que Dios controle tu vida y verás. Algo se había echado a perder, hermano, en la iglesia de esta ciudad de Éfeso. Algo que puede ocurrirnos a cualquiera, que lo estemos practicando por años y no darnos cuenta. Cristo a Éfeso le da 3 sencillos pasos. Usted lo podrá ver, ya no me da tiempo. Más adelante, a partir del versículo 5, 3 sencillos pasos para reactivarse y seguir trabajando como es. Número 1, le dice: recuerda los errores que ya has tenido en el pasado y que yo te he manifestado para que no caigas en lo mismo. ¿Sí? Qué importante es identificar nuestros defectos, hermano. Número 2, le dice Cristo a esta iglesia: arrepentirse de sus mismos errores. Para regresar hay que cambiar de rumbo y dirección, no podemos seguir avanzando en lo mismo. Y número 3, haz tus primeras obras, le dice. Haz tus primeras obras. Lo que hacías al inicio cuando te convertiste, cuando te levantabas temprano a orar, ahora suena tu alarma a las 8 de la mañana y la apagas y te sigues durmiendo. Antes leías 3 o 4 capítulos de la palabra, diferentes libros, y ahora no haces ni uno. Haz tus primeras obras, lo que Él nos mandó a hacer, con lo que nos dio para poder hacerlas, hermano. Toda iglesia debemos estar en constante evaluación, en oración, en cooperación, para que ayudemos a mantener la presencia de Dios en este lugar. Él ya ha mandado ángeles para cada iglesia, ayudemos a mantenerlo así. Algo que usted y yo debemos de tener bien en claro es que si Cristo les hace esas observaciones a todas las iglesias tan detalladas, es porque sus ojos están observando todo el tiempo a la iglesia. Su atención está sobre nosotros. La atención de Cristo está sobre nosotros, hermano. Porque es la iglesia por la cual se entregó y por la cual murió y resucitó. ¿Cómo no va a estar atento? Así que a esta iglesia, embajadores de Cristo, en algún momento, hermano, nos va a hacer una evaluación como esta, de principio a fin, de pies a cabeza. Es labor suya y mía como candeleros alumbrar al mundo y cumplir lo que Dios nos ha dado. Como iglesia histórica de aquí, como iglesia en general, hermano, debemos someterse, toda iglesia debe someterse al control y a la autoridad de Cristo, para que seamos hallados correctos, para que se nos diga: gracias por tu esfuerzo, valoro lo que hiciste tu trabajo, buena iglesia y fiel, en lo poco fuiste fiel, en las tribulaciones te mantuviste firme, entra en el gozo de tu Señor. Ponte de pie esta mañana, regocíjate en la presencia de Dios.